Hola, 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 hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría, energía y por supuesto muchas buenas vibras. Yo por acá súper emocionado. La verdad me siento como niño con juguete nuevo listo para compartir con ustedes un tema que sé que a muchísimos, pero muchísimos, les interesa y que honestamente ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y en todos los rincones del mundo de las series turcas. Y es que hoy, mis queridos amigos, nos vamos a sumergir en el fascinante universo de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin. El galán por excelencia, el que nos roba el aliento con su mirada y su talento. Y vamos a hablar en particular de su reciente, muy reciente, digamos, rompimiento del silencio. Un silencio que muchos estábamos esperando ansiosamente romper. ¿Y sobre qué? Pues, sobre Hande Erçel. Exacto. Sobre nuestra querida Hande, la bellísima Hande. Y sobre la reacción que ha tenido ante ciertos comentarios, ciertas situaciones y ciertas, pues, digamos, indirectas y especulaciones. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Kerem? ¿Qué secretos ha revelado? ¿Y cómo ha respondido Hande? Eso es lo que vamos a desentrañar juntos hoy, amigos. Así que si son fans acérrimos de las series turcas, si les encanta el chismecito bueno, pero con respeto y análisis, y si les gusta estar al día con la vida de sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un buen rato. Prepárense para un análisis detallado. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada guiño, cada emoji. Vamos a explorar el contexto, las posibles interpretaciones y todo lo que rodea a esta pareja que para muchos sigue siendo la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que secretamente todos queremos que vuelva a estar junta. Pero antes de que nos lancemos de lleno al análisis, quiero hacerles una petición, una pequeña pero importante solicitud. Y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Créanme, se vienen muchísimos más contenidos interesantes. Vídeos sobre series turcas, sobre actores, actrices, noticias, análisis, reacciones, entrevistas. Todo lo que les gusta y lo que los mantiene enganchados a este apasionante mundo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las series turcas y quieren estar al día con todo lo que sucede. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Suscríbanse, compartan y activen la campanita. No se arrepentirán. Bien, ahora sí preparémonos para sumergirnos en este apasionante tema. Empecemos a analizar. Como todos ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, para los que prefieren el título original. Una serie que fue un auténtico fenómeno a nivel mundial. Un torbellino de romance, comedia y drama que nos conquistó a todos. La serie no solo les dio fama y reconocimiento a nivel internacional, sino que también fue el escenario donde surgió el amor. Sí, la chispa surgió entre ellos. Durante mucho tiempo fueron la pareja soñada por todos. La pareja perfecta en pantalla y en la vida real. Y su relación, aunque tuvo un capítulo final, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química en pantalla era evidente, la complicidad fuera de ella, palpable. Se notaba el amor en cada mirada, en cada gesto. Y aunque lamentablemente su romance llegó a su fin, el cariño y el interés del público por ellos sigue siendo enorme. La gente los adora, los apoya y siempre está pendiente de sus vidas. Recientemente Kerem Bürsin ha concedido varias entrevistas, y en ellas, sin nombrar directamente a Hande, ha hecho algunas declaraciones que inevitablemente han generado muchísima expectación. Declaraciones que han encendido las redes sociales. En una de ellas, por ejemplo, le preguntaron sobre la dificultad de mantener una relación sentimental cuando se está expuesto a tanta atención mediática, cuando cada paso es analizado, cuando cada palabra es comentada. Y su respuesta, aunque sutil, fue muy significativa. Dijo algo así como, es complicado porque la gente opina, juzga, inventa. A veces es difícil separar lo que es real de lo que no lo es, y eso puede afectar mucho a la relación. Una respuesta que resonó en muchos. ¿A quién podría estar refiriéndose Kerem con estas palabras? La pregunta era inevitable. Obviamente las especulaciones no se hicieron esperar.
Muchos interpretaron sus palabras como una indirecta directa, aunque elegante, hacia la presión mediática que experimentaron durante su relación con Ande. La prensa, los paparazzi, los rumores, las noticias falsas, todo eso seguramente influyó en la dinámica de su romance. La constante exposición, la invasión de la privacidad, la necesidad de mantener una imagen todo eso puede ser muy desgastante para una relación. Pero lo más interesante llegó en otra entrevista, en la que le preguntaron directamente sobre cómo lidia con los comentarios y rumores sobre su vida personal, especialmente aquellos que involucran a personas con las que ha trabajado, con las que ha compartido momentos especiales. Kerem, con una sonrisa, respondió: intento no prestarles demasiada atención. A veces es inevitable que te afecten, pero al final, lo importante es saber quién eres y qué quieres. No puedes dejar que las opiniones de los demás dicten tu vida. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, amigos. Aquí es donde el análisis se vuelve más profundo. ¿Qué quiso decir Kerem con no prestarles demasiada atención? ¿Significa que ignora por completo los rumores, que los bloquea de su mente? ¿O que simplemente elige no darles demasiada importancia, que intenta mantener la calma y enfocarse en lo que realmente importa? Y sobre todo, ¿qué opina sobre la continua asociación que se hace de su nombre con el de Ande? ¿Le molesta? ¿Lo acepta con resignación? ¿O lo ve como algo natural, dado el impacto que tuvieron en la vida de sus fans? Pues bien, aunque Kerem no ha dado nombres, la forma en que ha respondido a estas preguntas ha sido muy reveladora. Ha demostrado madurez, inteligencia, y una gran capacidad para sortear las preguntas incómodas sin perder la compostura. Ha dejado claro que respeta mucho su privacidad, que valora su espacio personal, pero al mismo tiempo, ha dejado entrever que la presión mediática, la constante atención del público, fue un factor importante en su relación. Un factor que posiblemente afectó el curso de su historia de amor. Pero, ¿y Ande? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estas declaraciones? Aquí es donde el misterio se intensifica. Aquí es donde las conjeturas florecen. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque, como es de esperar, Ande no ha dado ninguna entrevista oficial en la que hable directamente sobre las palabras de Kerem. Ninguna declaración explícita. Sin embargo, las redes sociales, como siempre, son un hervidero de actividad, un espacio donde los fans expresan sus opiniones, donde se analizan cada detalle y donde las pistas, sutiles o no tanto, están por todas partes. Las redes sociales son el campo de batalla de la especulación. Lo primero que hay que decir es que Ande, a diferencia de Kerem, es mucho más activa en redes sociales. Ella comparte su vida, sus proyectos, sus viajes, sus pensamientos. Publica fotos, vídeos, stories, y por supuesto sus fans están muy atentos a cada uno de sus movimientos. Cada publicación es analizada al detalle. Cada frase es diseccionada. Tras las entrevistas de Kerem, Ande ha compartido varias publicaciones en Instagram que, aunque no mencionan directamente a Kerem, han sido interpretadas por muchos como una respuesta indirecta a sus declaraciones. Un juego de mensajes subliminales. Por ejemplo, publicó una serie de fotos en las que se la veía radiante, feliz, disfrutando de su tiempo libre. Una imagen de una mujer fuerte, segura de sí misma, independiente y completamente enfocada en su presente y en su futuro. Una imagen que transmitía paz y tranquilidad. Una imagen que para muchos era la respuesta perfecta, la mejor manera de demostrar que está bien, que ha superado el pasado y que está lista para nuevas aventuras. También publicó frases inspiradoras, mensajes de empoderamiento femenino, frases que celebran la independencia y la autoaceptación, y sobre todo, mensajes de amor propio. Frases como la felicidad está en ti, ámate a ti mismo, no permitas que nada ni nadie te robe tu paz interior. Un mensaje claro y contundente. ¿Simple coincidencia? Tal vez. Pero muchos fans interpretaron estas publicaciones como una clara respuesta a las declaraciones de Kerem. Como una forma de demostrar que ella está bien, que ha superado el pasado, que ha aprendido de la experiencia, y que está completamente enfocada en su felicidad individual. Un mensaje de resiliencia y fortaleza. Además, Ande ha recibido mucho apoyo de sus seguidores. Sus publicaciones han estado inundadas de comentarios positivos, de mensajes de cariño, de ánimos. Sus fans la han animado a seguir adelante, a no hacer caso a los rumores, a ser fiel a sí misma, a enfocarse en su felicidad.
Y ella, por supuesto, ha respondido a ese cariño con agradecimiento y con más publicaciones que reflejan su alegría y su optimismo. Un círculo virtuoso de apoyo y admiración. Pero la cosa no queda ahí. El misterio continúa. Recientemente Ande también ha sido vista en compañía de alguien. ¿Será una nueva relación? ¿Un nuevo romance? Los paparazzi no han dejado de seguirla. Las fotos y los rumores ya circulan por todas partes. Las especulaciones se disparan. Aunque no se ha confirmado nada, la sola idea de que Ande esté rehaciendo su vida amorosa, de que esté abriendo su corazón a una nueva persona ha generado muchísima expectación. Y por supuesto, también ha sido interpretado por muchos como una respuesta indirecta a las palabras de Kerem. Una forma de demostrar que la vida sigue, que el amor puede volver a florecer. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto, después de este exhaustivo análisis? En primer lugar, que Kerem Bürsin ha roto el silencio, aunque de forma sutil y elegante. Ha hablado sobre su pasada relación con Ande aunque sin nombrarla directamente, y ha dejado entrever las dificultades que enfrentaron debido a la presión mediática. Una declaración que ha abierto un debate. En segundo lugar, que Ande Erçel, aunque no ha dado una respuesta directa, ha respondido con mensajes de empoderamiento, con fotos que reflejan su felicidad y con gestos que demuestran que está enfocada en su presente y en su futuro. Una respuesta llena de elegancia y fortaleza. Y en tercer lugar, que el interés del público por esta pareja, aunque hayan terminado su relación, sigue siendo enorme. La gente los quiere, los apoya, y sigue soñando con que algún día vuelvan a estar juntos. El poder de la nostalgia y del romanticismo. ¿Pero qué opino yo de todo esto? Es hora de compartir mi opinión personal. Creo que tanto Kerem como Ande son dos personas maduras, inteligentes y talentosas. Han sabido manejar la situación con elegancia y respeto, y han demostrado que a pesar de las dificultades, han sabido salir adelante. Han manejado la situación con gracia. Creo que ambos han aprendido mucho de su relación, y que ahora están enfocados en su felicidad individual. Y eso es lo más importante. Cada uno está forjando su propio camino, aprendiendo de las experiencias vividas. También creo que es fundamental respetar su privacidad y no alimentar los rumores ni las especulaciones. Es importante recordar que ellos son personas, no solo personajes de televisión. Tienen derecho a su vida personal, a sus sentimientos, a sus decisiones. Y por último, quiero dejar claro que este vídeo es un análisis de las declaraciones de Kerem y de las posibles respuestas de Ande. No es una afirmación de nada ni un juicio de valor. Simplemente es una reflexión sobre un tema que, como dije al principio, genera mucho interés y muchas conversaciones. Un tema que nos apasiona a todos. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Creen que Ande ha respondido a Kerem con sus publicaciones? ¿Y qué esperan de ellos en el futuro? Déjenme sus comentarios. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y sus teorías. El debate está abierto. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado algo en que pensar. Espero haberles brindado un análisis completo y objetivo. Quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por ver mis vídeos, por apoyarme. Su compañía es invaluable. Son ustedes los que hacen posible este canal. Y por supuesto, como siempre, no se olviden de dejarme sus comentarios, de contarme qué opinan, de sugerirme temas para futuros vídeos. Me encanta leerlos. Su participación es fundamental. Y antes de irme les recuerdo que, denle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis contenidos. Y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Ayúdenme a crecer. Apóyenme. Sean parte de esta gran comunidad. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Y recuerden, el mundo de las series turcas es apasionante y siempre nos depara sorpresas. Hasta la próxima.